preocupe, no se preocupe, no hay ningún problema, nosotros estamos para atenderle. Llegó el encargado del bar y le dijo, señor, vi el incidente, no se preocupe, la casa invita, nosotros le regalamos otra cerveza. Hasta el día de hoy el señor sigue yendo a la cantina. Hasta el día de hoy él sigue yendo a la cantina. ¿Sabe por qué? Porque en la cantina lo trataron mejor que en la iglesia. En la cantina le dieron la mejor atención que él podía tener. Nadie le recriminó su error, al contrario, subsanaron su error, lo hicieron sentir bien. No se volvió jamás a parar en la iglesia porque en la iglesia encontró acusadores. En la iglesia encontró gente que lo juzgaba. En la iglesia encontró gente que lo criticaba. En la iglesia encontró gente que lo señalaba. Sirva esta anécdota, esta reflexión, hermano, para como base para lo que voy a predicar el día de hoy, pero también para que reflexionemos, hermano. Yo siempre he dicho que la iglesia debe ser un hospital espiritual, un hospital a donde la gente venga cansada, que viene cansada, fastidiada y agotada de la vida, pueda encontrar la verdadera respuesta a su necesidad. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. La iglesia, dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, que son la sal de la tierra, que son la luz del mundo, que son los encargados de reflejar a Cristo a los perdidos. La iglesia debe de ser la entidad que demuestre que se puede cambiar de vida, que demuestre que a través del poder transformador del Espíritu Santo, la gente puede dejar de mentir, de robar, de adulterar, de pecar. La iglesia debe ser una entidad que demuestre que sí se puede ser nueva criatura en Cristo, que sí podemos ser diferentes, que sí puede ser la sal de la tierra y la luz en medio de las tinieblas. Si tan solo supiéramos, amada iglesia, el pecado que asedia como nunca, principalmente a nuestros niños, principalmente a nuestros jóvenes. Y lamentablemente muchos de los adultos caemos en las trampas del diablo, en las trampas del enemigo, ofreciéndonos un espejismo, ofreciéndonos una realidad, hermanos, que es efímera, que es pasajera. El Salmo 90, les voy a pedir que abran su Biblia, nos habla precisamente de eso. Cuando tengan el Salmo 90, digan amén. Voy a leer desde el versículo 1 y usted le sigue con su vista. Me voy a detener en el versículo 12, que casi es el final de este salmo. Un salmo de Moisés, contrario a lo que muchas veces pensamos que todos los salmos son de David. Este salmo lo escribe Moisés. Moisés, de hecho, es un gran escritor, hermano. Muchos de los escritos bíblicos pertenecen a Moisés o son de autoría de Moisés. Vaya al Salmo 90 y dice la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos
al corazón sabiduría. Yo quiero que todos ustedes repitan ese último versículo, versículo 12. Esta es una petición, hermanos, que hace Moisés y que por ende nos atañe a nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Una explicación sencilla, hermanos, es que nosotros necesitamos que Dios nos dé a conocer la corta duración de la vida. Y cuando tenemos ese conocimiento, hermanos, que nuestra vida es pasajera, que nuestra vida no es eterna aquí en esta tierra, hermano. Cuando tenemos nosotros ese conocimiento y adquirimos esa sabiduría, porque algunos viven o vivimos como si nuestra estancia aquí nunca fuera a terminar, hermano. Vivimos la vida de acuerdo a nuestra propia convicción, nuestro propio pensamiento, y pensamos que nunca, hermano, que nunca daremos cuentas al Creador. En pocas palabras, pensamos que nunca vamos a morir. La buena noticia es que todos vamos a morir. Amén. La pregunta es, ¿quién se quiere morir? Qué necia pregunta, ¿no? Nadie nos queremos morir. La sabiduría consiste en entender, hermano, que todos algún día nos vamos a morir. Ya adquirí esa sabiduría. Y la sabiduría implica saber que nuestra estancia en esta tierra no es eterna. Y ahí consiste en emplear la sabiduría. ¿Cómo voy a vivir? Puesto que no sé cuántos días, cuántos años voy a vivir, pero lo que sí sé es que no voy a ser eterno. Adquiero esa sabiduría para aprovechar el tiempo que Dios me permita sobre esta tierra. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo, el hombre ha aprendido a vivir, a medirlo. A través de la historia, el hombre ha medido el tiempo. Hay dos clases de tiempo: tiempo cronos y tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo en que el hombre puede medir el tiempo. Es decir, tenemos días de 24 horas. Hemos aprendido a medir el tiempo en minutos, en segundos, y algunos dicen en milésimas de segundo. Pero también hemos aprendido a vivir, a medir los días, los años, los meses. Contamos los días, contamos los meses, contamos los años. Contamos los días para saber que llega la quincena. Contamos los días para saber que llega la pensión. Contamos los días para saber que llega nuestro cumpleaños. ¿Quién cumpleaños en abril, hermano? Nancy, ¿cumples años en abril? ¿Qué día, Nancy? ¿El qué? El día del niño. Aleluya. ¿Va a haber fiesta? Sí. Nancy cumpleaños el 30 de abril. Su hermana Gloria acaba de cumplir año también. ¿Nadie más cumple años en abril? ¿Sí? ¿También, Tony? ¿Tú cumples años en abril? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿El qué? ¿13? ¿Cumpliste año? ¿Hubo carne asada? ¿No invitaste? ¿Nadie más es de abril, hermano? ¿No? ¿Eh? ¿Jacqueline? ¿Cumplió años en abril? ¿El 25 de abril? Muy bien. Y contamos los días para saber que va a llegar nuestro cumpleaños. Hoy por a través de las redes decimos, faltan tantos días para que cumplir años. Y luego ya viene cerca mayo, hermano. Algunos ya se están preparando para mayo, ¿verdad que sí? Amén. Digan amén los de mayo. Levanten la mano todos los que celebran algo especial en mayo. Levanten la mano, levanten la mano. Mira cuántas fiestas tenemos. Levántenla en alto, sí, para saber. Señor, prepara mi estómago.
Contamos los días, hermano, para las fechas especiales, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí las contamos? A través de la historia, hermanos, adquirimos esa sabiduría para saber que nuestra estancia es pasajera y contamos las semanas, contamos los meses, contamos los años. Ya se ha sido a través de la historia. El conocimiento de que nuestra estancia sobre esta tierra es pasajero, hermano, nos va a ayudar, repito, a ser sabios y a que podamos aprovechar mejor el tiempo, hermano. Que podamos aprovechar mejor el tiempo que nosotros tenemos sobre esta tierra. Por cuanto no sabemos qué día partiremos de esta tierra, qué día cesarán. Algunos hemos logrado tener, hacer, poseer, obtener. Dice el salmista, hermano, que la sabiduría consiste en que por muchos años que podamos vivir, llega un momento en que Moisés reflexiona y dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y tal vez algunos son más robustos y logran vivir más años. Con todo eso, llega un momento en que esa fortaleza es molestia. No me dejará usted mentir que los de 60 y más, que ya no somos los mismos de hace 30 años. Las fuerzas menguan, el cuerpo cambia, la vista, los ojos, todo. Todos, hermano, cambiamos. Y comienza esa fortaleza cuando preguntan: oye, ¿cuántos años tienes? 80, 90. Y nos asombramos cuando hay gente que vive mucho tiempo. Nos asombramos. Pero no dejarán nosotros pasar de lado que muchas veces esa fortaleza ya es molestia. Ya los años pesan, los años comienzan a ser difíciles en nuestra vida. Estamos sujetos a un horario rígido de medicinas, de tal manera que si no tomamos esas medicinas, nuestro cuerpo lo sentirá. Nuestro cuerpo inmediatamente habrá respuesta al no obedecer esas instrucciones. Algunos se dedican a cultivar el cuerpo. Piensan que el cuerpo cultivado, es decir, a fortalecerse, a ejercitarse, a desarrollar músculos, a desarrollar la capacidad atlética. Y todo esto que estoy mencionando en sí no es malo. Sin embargo, se emplea tanto tiempo en hacer todo eso, hermano, que nos olvidamos lo esencial, que nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Los atletas tienen un régimen muy estricto. Se abstienen de comer, se abstienen de ciertas cosas que dañan su cuerpo o que de alguna manera no les va a ayudar a poder desarrollar su cuerpo para lo que ellos planean hacerlo, en el caso del atletismo, en el caso de cualquier competencia. Hay un fisicoculturista muy famoso que saltó a la fama precisamente por su cuerpo, precisamente por su musculatura. Para nadie, o tal vez para algunos, pudiera ser desconocido, pero yo creo que la mayoría sabemos quién es Arnold Schwarzenegger, un artista muy famoso allá en los Estados Unidos, a quien debemos muchas películas de acción, muchas películas en donde sobresale su musculatura, en donde es el héroe y hace muchas cosas, y si algo lo define y si algo lo resalta es precisamente su cuerpo y su musculatura. El día de hoy, hermanos, no voy a hablar de películas, pero que todos tenemos el conocimiento, ¿no? ¿Cuántos conocen a Sylvester Stallone? O al menos lo han visto en las series. ¿Cuántos se han gozado con Rambo? Tremenda cosa. Un solo hombre puede con 1000. Y entonces, si algo resalta de Rambo, es también su musculatura, de Sylvester Stallone. Mi hermano nos citó en la iglesia para hablarnos de artistas, no. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si usted ve el día de hoy a esos dos personajes, actores de cine, su cuerpo ya no es el mismo que el cuerpo que los llevó a la fama. Ya no es el mismo cuerpo que hace años atrás asombraba, impactaba a la gente, a las mujeres, a la sociedad. Lo que quiero decirles, amada iglesia, es que por más que cultivemos nuestro cuerpo, por más que alimentemos todo nuestro cuerpo y hagamos cosas importantes por ellas, algún día llegarán los años
llegará el cambio y la transformación, que basta ver con a esos personajes que hoy ya no son los mismos. Hoy nos asombra, pero por saber lo que eran antes y lo que son ellos. No podemos concebir que ese musculoso, que ese hombre tan grande y tan fuerte, hoy día las condiciones son muy diferentes. Pongo estos ejemplos de la vida real, hermanos, de la vida cotidiana, para entender que la sabiduría consiste en poder nosotros conocer, entender y reflexionar en que nuestra estancia sobre esta tierra es pasajera. Y por cuanto no sabemos cuántos años vamos a vivir sobre esta tierra, precisamente se requiere la sabiduría que Moisés menciona en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Moisés es el único hombre que habló con Dios cara a cara. Moisés es el único hombre con el cual Dios pudo tener un encuentro muy personal. Él tiene toda la autoridad y toda la capacidad para decir que la fuerza de la furia de Dios, nadie nunca ha llegado a conocerlo. Moisés era un hombre que sabía por experiencia propia, que conocía mejor a Dios que la mayor experiencia que las personas pudieran tener. Moisés es el hombre que conocía a Dios, pero que también experimentó el castigo de Dios por su pecado. El gran proyecto de Moisés fue entrar en la tierra prometida. Empleó toda su vida, hermanos, todo su ser, toda su fuerza, todo su conocimiento en el cumplimiento de la promesa, en entrar a la tierra prometida. Y finalmente, hermanos, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Lo que Moisés está contando, hermanos, y está diciendo, es algo que también encontramos en una parábola que Jesús contó un día. Lo que pasa, y esa parábola explica lo que pasa cuando no contamos nuestros días. En Lucas capítulo 12, en el versículo 19, Jesús describe a un hombre rico que solamente quería comer, beber y divertirse, y no tenía tiempo para pensar en Dios. El hombre rico pensaba que le sobraban años para disfrutar de esos placeres, para disfrutar de todo lo que había acumulado. ¿Pero qué creen? Dios reclamó su alma esa misma noche. Si el hombre rico hubiera aprendido a contar sus días, hubiera realizado acciones que tuvieran significado eterno. Por eso el Señor Jesucristo dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, Jesús nos dice, hagamos tesoros en el cielo. Hermanos, esta parábola que Jesús cuenta del rico nos enseña que ninguno de nosotros sabe cuántos días nos quedan. Por lo que no podemos, hermanos, darnos el lujo, permítame esa expresión, de desperdiciarlo esos días en esfuerzos egoístas, en esfuerzos que no son, hermano, que no tienen valor. El deseo de Dios para todos los seres humanos es que crezcamos, que aprendamos y busquemos la sabiduría. Como bien lo dice el sabio ahí en el libro de Proverbios en el capítulo 2. Cuando aprendemos a contar nuestros días, vamos a poder vivir la vida de una mejor manera aquí en la tierra. Sabe que fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Fuimos ideados para estar toda la eternidad con Dios. Pero hay una realidad, la realidad del pecado. Todos, hermanos, fuimos ideados, fuimos planeados para estar con Dios por la eternidad. Sin embargo, hay una realidad, la realidad del pecado. Y eso lo trasladamos a nuestra vida diaria, hermano. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Y la realidad es que muchas veces surge el pecado que nos estorba, que nos atrae. Y el descuido espiritual, hermano, el descuido en nuestra vida
Va a hacer que caigamos presas del pecado y que podamos desviarnos de la atención que debemos brindar a Dios para brindar atención a otras cosas. Sabe que el Señor, repito, nos diseñó para que vivamos eternamente con Él. Él disfruta tener intimidad con nosotros. Él disfruta, hermanos, que nosotros estemos en nuestra presencia. Y los que han aprendido a contar sus días pasan tiempo buscando la sabiduría, buscando la bondad y buscando el reino de Dios. Las personas que pasan tiempo con Dios no tienen temor a la ira de Dios. No tienen miedo, hermanos, a lo porvenir. De hecho, la mujer virtuosa de Proverbios 31, una de las cosas que se alaba de esa mujer, entre tantas, es que no tiene temor de lo porvenir. ¿Por qué no tiene temor? Bueno, porque su fe y sus cimientos están fundados en el Señor. Por eso, aunque vengan las pruebas y aunque vengan las situaciones difíciles a la vida, no debemos tener temor. Porque cuando nuestros días terminen en esta tierra, tenemos la seguridad de que iremos a la presencia del Señor. Dios no obliga a nadie, hermanos, a recibir el regalo de vida. Dios no obliga a nadie a que podamos recibirle a Él como nuestro Salvador. Pero sin embargo nos advierte y nos da las consecuencias de no aceptarle. Solamente hay dos destinos a donde el hombre puede dirigirse por la eternidad: a la presencia de Dios, pero también al castigo eterno en el infierno. Dicho sea de paso, algunos creen que no existe. Y esa gran mentira que el diablo ha difundido, man, a él le conviene. ¿Por qué? Porque entre más gente cree menos en el infierno, es que más gente está yendo hacia ese lugar de castigo y de tormento. El Salmo 90, hermanos, advierte sobre el juicio que viene sobre aquellos que no tienen esa sabiduría para contar los días sobre esta tierra. Muy importante que nosotros entendamos que la vida es demasiado corta para vivir cargado, que la vida es demasiado corta para vivir en pecado, que la vida es demasiado corta para vivirla conforme a como yo quiero vivirla. El Salmo 103, en el versículo 15, ahí más adelante, habla precisamente sobre esto, hermanos, en que nosotros debemos de entender. Dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Habla de los días del hombre. ¿Cómo son los días del hombre? Nuevamente llegamos a ese punto, que son breves sobre esta tierra. Son breves, y cuando decimos breves no quiere decir que es un día o 2 días. Alguien puede vivir 30, 40, 50 años. Pero comparado con la eternidad de Dios, dice Moisés, cuando leemos el Salmo 90, dice que 1000 años para Dios son como un día. Eso nos habla de eternidad. Eso nos habla, hermanos, de una eternidad perfecta con Dios. Pero ahora, hermanos, el salmista está diciendo en este Salmo 103 que el hombre, así como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, pero va a perecer, y su lugar no lo conocerá jamás. Nuestra vida, hermanos, es breve. Todos tenemos sueños, idealizamos y tenemos cosas pendientes que realizar. Tenemos cosas en mente y proyectamos planes a futuro, proyectamos ideas, las plasmamos. Eso en sí, hermanos, no es malo. Lo decíamos la semana pasada, lo que decía Santiago. Hay de aquellos que decís, mañana iremos, estaremos en el pueblo tanto tiempo, traficaremos, venderemos, haremos esto o aquello. Dice, cuando no sabes qué será el día de mañana. Más bien, y esta es la otra parte, man, más bien
deberías decir, si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Lo que está diciendo, hermano, es que todos nuestros planes, todos nuestros proyectos los pongamos en la mano de Dios. La vida de Moisés no fue una vida fácil. Él pasó por sufrimientos, pasó por frustraciones. Y muchas veces, hermanos, sin recibir todo el reconocimiento que él merecía. Pero Moisés sabía que las cosas que él hacía no eran por mérito propio. Sabía que Dios estaba con él. Fue Dios quien le dio la capacidad para hacer lo que él hizo. De hecho, Moisés es uno de los hombres de fe que está mencionado en el libro de Hebreos, todo el capítulo dedicado a los hombres y mujeres de fe. Dice, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés rechazó estar en ese palacio tan colosal, tan espectacular y tan grandioso de faraón. Por la fe Moisés rechazó ese nombramiento, el nieto del faraón. ¿Por qué? Porque se necesitaba fe para vivir 40 años en el desierto. Se necesitaba fe para rechazar todo lo que los placeres de este mundo podían brindarle en vida de faraón y todo lo que conlleva su riqueza, su palacio. Moisés rechaza todo eso, amada iglesia, con tal de agradar a Dios. Se necesitaba fe para hacer eso. Y eso lo trasladamos a nuestro entorno, ¿no? Necesitamos rechazar muchas cosas que nos alejan de Dios. Necesitamos rechazar todo aquello que a la vista es atractivo, pero que nos aleja más de Dios. El esfuerzo que empleamos en tantas cosas y en tantos proyectos, que es un esfuerzo válido, es un esfuerzo muy particular, pero que en ese esfuerzo nos hace estar alejándonos de Dios. Se necesita fe para poder hacer eso, hermanos. Por eso es que Moisés pudo ir adelante, porque fue Dios quien le dio la capacidad y las fuerzas para realizarlas. Sabe que todos los seres humanos somos débiles y necesitamos ayuda. Y si nos damos cuenta, Dios está a nuestro lado para brindarnos toda la ayuda. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Toda bendición, todo éxito y todo lo que hemos alcanzado a lo largo de nuestra vida, amada iglesia, amigo que nos oye, viene de Dios. Viene de Dios. Dios es quien nos da la fuerza, Dios es quien nos da la sabiduría, Dios es quien nos da la alegría que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Los que hemos estado cerca, o al menos al borde de la muerte, podemos entender la brevedad de la vida y poder decir, gracias Dios, porque tuviste misericordia de mí. Cuando contamos nuestros días recordando la grandeza y la eternidad de Dios, amada iglesia, nos damos cuenta de qué tan pequeños somos, hermano. Que pudiésemos haber muerto en esa enfermedad, en ese problema, en esa situación. Pero Dios, que es grande en misericordia, no lo permitió. Y aquí estamos. Y aquí estás, amado hermano, al lado de tu esposa, de tus hijos, al lado de los que amas. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y en ese análisis que hacemos, hermano, es cuando descubrimos, número uno, cuánto nos ama el Padre. Y número dos, cuánto dependemos del Padre. Qué precioso es cuando meditamos, hermanos, en lo que dice el salmista, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el salmista que dice, y aunque la tierra tiemble, y aunque alrededor nuestro haya crisis, haya pandemia, haya quebrantamiento de economía, dice, aunque la tierra tiemble, los que están fundados y cimentados en la roca que es Cristo, dice, no temerán, no temeremos. Digan amén, hermanos, digan amén.
La decisión de confiar en Dios, hermanos, es una decisión sabia. Nuestro trabajo es mucho más valioso cuando está en las manos del Señor. Y la realidad es que sin Dios todo lo que nosotros podemos hacer sería irrelevante. Como en el caso de Moisés. Sin Dios no hubiera podido lograrlo. Sin Dios no hubiera podido ir hacia adelante. Fue Dios quien consolidó su trabajo y abrió las puertas. Y cuando nosotros nos dedicamos a Dios, amada iglesia, y confiamos en Él consolida nuestro trabajo y lo transforma en bendición. Por eso habla, hermanos, que el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, será bendecido por Dios. Pero nos enfocamos tanto, hermanos, en los problemas, en las circunstancias adversas. Nos enfocamos tanto en lo que vemos que nos olvidamos de lo que no vemos. Es decir, nos olvidamos de aquel que es todopoderoso, que aunque no lo vemos, sabemos que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y ya estoy terminando, algunos se alegran mucho por eso. Dice una traducción de la Biblia, hermanos, en el Salmo 90 que hoy nos ocupa, en el versículo 17. Que el favor del Señor nuestro Dios sea sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Es una oración que yo creo debe ser la oración de nosotros. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, ¿sobre quién, hermano? Sobre nosotros. Sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Esto suena muy bonito y suena muy, muy especial. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, despojémonos de todo peso. Pero dice más, y del pecado que nos asedia. ¿Cuántos estamos viviendo en pecado ahora mismo? No me conteste. ¿Crees tú que Dios no lo conoce? ¿Creemos que podemos esconderle nuestro pecado a Dios? Les pregunto, hermano. ¿Creemos eso, hermano? Algunos vivimos como si pensáramos, que vivimos creyendo, hermano, y pensamos que Dios no conoce nuestro pecado. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Dios sabe todas las cosas. Pero la escritura de los Hebreos dice algo muy importante: que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es la única manera, amada iglesia, amados oyentes, en que nosotros podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que hay una carrera que nosotros tenemos que llevar adelante, que tenemos que correr, pero para que esa carrera, hermanos, podamos concluirla, para que esa carrera nosotros podamos terminarla, tenemos que despojarnos de todo peso y también del pecado que nos asedia. Termino diciendo, ¿qué pasa si no me despojo del pecado? ¿Qué pasa si no me despojo de ese peso que nos asedia? ¿Qué va a suceder? Que si Dios nos llama al día de hoy, no tenemos la suficiente sabiduría para poder discernir y entender que lo que Dios quiere para nosotros es eterno. Por tanto, hermanos, no nos despojamos de ese peso, no nos despojamos de ese pecado que nos asedia, y nuestro final, hermanos, nuestro final no va a ser nada halagador ni placentero. Parece ser que este día es una prédica que infunda temor, que infunda miedo y que, oye, ¿qué está sucediendo? No.
Más bien debemos considerarnos contentos y agradecidos con Dios, hermano, que nos advierte. Tomo el aspecto paternal. Ustedes que son padres de familia, sobre todo los que tienen hijos pequeños, cuando su hijo está haciendo algo y que usted sabe que corre peligro, ¿qué es lo que usted hace? Le advierte, lo cuida, lo protege, lo baja, lo carga. No, eso no. Y viene, y no, y acá. Y usted empieza a hacer eso. ¿Por qué, hermano? Porque ama a su hijo y no quiere que sufra algo malo. En esta mañana no es un servidor, al contrario, un servidor tiene que recibir esta palabra también. Pero considérese como privilegiado porque el Padre le ama y le está advirtiendo que hay cosas que nosotros tenemos que dejar. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 103 en el versículo 15 dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Esa es la realidad, amada iglesia. Nuestro paso por la vida es demasiado fugaz. Se va rápido. No importa cuánto dinero tengas, qué tan joven o fuerte seas, qué tan hermoso o hermosa estés, digan amén los hermosos. El tiempo es un gran engañador. Nos hace pensar que podemos hacer mañana lo que debimos hacer ayer. Y un día, en una cama de hospital, como con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico difícil, nos damos cuenta que vivimos la vida con una carga de más, que vivimos tratando de satisfacer la vida con las cosas de este mundo y nos olvidamos de amar, nos olvidamos de abrazar, nos olvidamos de besar, nos olvidamos de la comunión y de la búsqueda de nuestro Dios, que es lo más importante. Que no supimos decirle al tiempo y a los placeres de esta vida, no. Que no supimos decirle basta. Pero que en esta mañana esta reflexión nos ayude a poder caminar con el Señor, a poder aprovechar bien el tiempo, a poder amar, a poder abrazar. Puesto que la vida es breve, aprovechar bien los días, a no vivir con enojo, con ira, con rencores, con pleitos, con problemas, con resentimientos, que al lugar a donde vamos no se va a ocupar nada de eso. Que la vida es tan breve, que podamos entender en esta mañana que la vida es tan breve, hermano, que no debemos desperdiciar los días en cosas efímeras, en cosas que no tienen valor. Amanecimos hoy y esa es una gran bendición. Aprovechemos el día hoy domingo, porque mañana no lo sé. En esa puerta un día despedí a una persona y me dijo: hermano, en esta semana le hablo porque quiero platicar con usted. Sí, le dije, usted me habla y nos ponemos de acuerdo. Yo también quiero hablar con usted. Nos despedimos en esa puerta un día como hoy domingo, un día muy bonito, un día muy alegre, y nos despedimos alegres y nos despedimos contentos. Era la mañana del lunes, apenas recién estaba amaneciendo el lunes, cuando me llamaron y me dijeron: hermano, mamá falleció. Mamá falleció. ¿Puede ser posible? Teníamos planes de vernos entre semana. Teníamos planes. Hermanos, así es la vida. Breve. Así es la vida. Que no sabemos cuándo sucederá el día de nuestra partida. Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado que nos asedia. Porque hay una carrera que tenemos que correr por delante. Esa carrera hay que correrla con fe, hay que correrla con paciencia. Por eso se requiere la presencia de Dios, por eso se requiere la ayuda de Dios, hermano.
para tratar, para ayudarnos a tratar con esa gente difícil, para ayudarnos a que podamos vivir nuestros días sobre esta tierra de una manera alegre, de una manera contenta, de una manera feliz con nuestro Señor. Amén. Si es que en esta mañana póngase de pie. Y a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestra página Facebook o YouTube, Restauración y Vida, Dios les bendiga. Espero que esta mañana de reflexión les ayude a poder cambiar cosas que tenemos que cambiar y hacer cosas que a vida eterna nos llevan. Reciban un saludo desde aquí, Río Balsa, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo. Dios les bendiga.